días. Les bendecimos. Good morning. We bless you. El mensaje que usted verá a continuación traerá una nueva temporada sobre su vida. The message, what will you see, will land a new season over your life. Desde la Iglesia Internacional de la Mayor de las Antillas, nos complace darle la bienvenida al pastor José Ángel Pérez Matos. From the International Church of La Mayor de las Antillas, we fancy welcome to Minister José Ángel Pérez Matos. Quiero decirte en esta mañana especial, la Biblia dice que el que cree estar firme, mire bien que no caiga. Recuerda, a veces en la fe somos intocables para muchos, pero tenemos fibra y espacios muy débiles que en algún momento están en descontento. A veces tenemos algunos sonidos en nuestro corazón que no respiran alegría, que no respiran paz. Hay gente descontenta, gente frustrada que en algún momento puede unirse a quien no debe unirse. Así que no importa cuántos años llevas de evangelio, no importa cuántos años lleva tu empresa, no importa cuántos años lleva ese matrimonio. Si vos no arreglas su corazón, si no hay una buena sincronía entre los dos y entre esa empresa y tú, entre sus obreros y tú, entonces cualquier persona descontenta y un corazón descontento puede darle lugar al que roba, al que mata y al que destruya, no importando cuántos años Dios nos bendijo. Así que ese es el mensaje que te mando hoy. Donde quiera que me estás escuchando, familia que me están escuchando, hoy es un día para cerrar las puertas. Hoy es un día para no permitirle al enemigo que conquiste nuestro corazón. Pero hoy es un día tan especial para conquistar el corazón del Señor. Y allí donde estás en la casa, si estás listo para honrar a Dios, la palabra de Dios dice que el Señor siempre en su palabra nos ha dado oportunidades para conquistar el cielo. Hay promesas para conquistar el cielo. Y Él dio una promesa y dijo: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y yo os abriré las ventanas de los cielos. Esas son promesas para conquistar el cielo. ¿Quieres tener el cielo abierto? ¿Quieres estar conectada a tu casa y tu vida con la bendición de Dios? Es un principio que Dios te da. ¿Lo quieres hacer o no? La palabra no va a cambiar. La palabra es como la ley de la gravedad. Si quieres creer en ella, bien, pero si no quieres creer tampoco le importa, porque la ley de la gravedad no se va a dejar de cumplir porque nosotros no creamos en ella. Así es la palabra de Dios. La palabra dice en el libro de Proverbios, el libro de los consejos, el libro de la sabiduría: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos con abundancia tu granero y rebosarán de mosto. Antes de recibir la palabra de Dios, antes de nosotros entregar nuestro corazón a la palabra, yo quiero que usted y yo nos legalicemos delante de Dios ahora. Tu casa juntamente con la mía se legalice en este momento. Y quiero que en este momento, dice la palabra, que Jesucristo un día le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo creo profundamente que esta es una llave para abrir los cielos y desatar en este día provisión sobrenatural. ¿Cuál es la llave, pastor? Honrar el nombre de Dios. ¿Cuál es la llave? Honrar el nombre de Dios. Esto que está en tus manos, ese sobre que está en tu casa, ese dinero que tú levantas, no es papel. Y aunque parezca papel, lo que hace que Dios lo bendiga es la actitud de tu corazón. Por eso mucha gente puede tener un gran número en ese papel, pero si la actitud no le agrada a Dios, si la quinta columna está activa, entonces de nada te servirá levantar tus manos al Señor. No es la cantidad lo que está determinando honrar a Dios, sino nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar sintonizado al amor de Dios, a la gratitud de Dios. Familia, si están listos en casa, si usted está listo para unirse conmigo, yo le invito, tome su sobre en la mano y allí junto conmigo levante su mano al Señor en tu casa, en tu carro, en tu negocio, en tu oficina, en tu recámara. Toma la llave en tu mano de la justicia. Toma la llave de la honra en tu mano ahora.
y levantala juntamente conmigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Parece dinero, pero es una llave, porque lo que está tomando ese dinero es tu corazón. Es un sonido que sale de honra, es un sonido que sale de amor, de gratitud a Dios. Padre, gracias. Desde esta isla, desde mi casa, desde mi recinto, desde mi recámara, desde mi carro, desde donde yo me encuentro, levanto mi mano y me uno a ese clamor. Me pongo en el espíritu, me sintonizo ahora y hago que mi corazón agradecido levante ofrenda, levante diezmo a Dios ahora. Y los cielos se han abierto por la poderosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús ahora, Dios bendice ahora conforme a tu palabra. Bendice en este momento. Tu palabra dice, y las bendiciones te alcanzarán. Y las bendiciones me alcanzarán. Para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, mi casa, mi familia, mis hijos y yo te honramos como el Dios que provee. Te honramos como el Dios que bendice. Te honramos como el Padre que sustenta y alimenta nuestra casa. En el nombre de Jesús te damos gracias por habernos bendecido y de lo recibido de tu mano. Eso te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Está listo? Usted puede allí depositarlo en el alfolí de su casa. Puede allí hacerlo. Gloria al Señor y que Dios le bendiga muchísimo. Gracias a toda la familia que están levantando su sobre. Gracias a todos los amigos que levantan su mano y honran al Señor en su casa, que toman la llave del amor y de la honra. Recuerde, antes de entrar en la palabra, son tiempos de conquista. Estamos en tiempos proféticos. Nuestra casa está en el mejor de los momentos proféticos. Estamos visualizando una gran cosecha. Y en esta semana próxima comienza la escuela de invasión del amor de Dios. Escuela de invasión del amor de Dios, jueves, viernes y sábado. Estaremos televisando por plataforma digital, estaremos intentándolo. Así que será un reto para nosotros poder transmitir esta escuela 8:30 de la mañana. Alístese, compre el paquete. Mire, le vamos a enviar los anuncios en el paquete de la semana. Se le va a estar enviando anuncios, estrategias. Llame a la casa, el teléfono está ahí, 7864-4920. Llame a las oficinas, llame a nuestra casa. Hágalo en este momento y comience a pedir las instrucciones de cómo poder ver la escuela en casa. Se va a estar transmitiendo y le van a decir cuánto va a consumir el paquete, cuánto va a gastar para que usted pueda invertir. Y desde casa, usted y su familia, usted y su equipo puedan ser impartidos y preparados. Jueves, viernes y sábado. Escuela de invasión del amor de Dios. 8:30 de la mañana comenzaremos. Y recuerde, son tiempos de conquista. Conquiste el corazón de Dios. Conquiste el amor de Dios. Conquiste a su familia. Nadie dice que conquistar será algo fácil. Pero ahora, si estás de acuerdo conmigo y crees que es una buena mañana de oportunidad, cree que es una buena ocasión para escuchar la voz profética de Dios. Tú que me estás escuchando, estás anhelando una palabra, estás anhelando dirección. Este es el momento de escuchar la voz de Dios. Siempre que Dios habla, hay un proyecto, hay un plan, hay una estrategia para conquistar nuevas dimensiones de tu vida y del plan de Dios para la tierra. Quiero invitarte a que juntamente conmigo le demos la bienvenida en esta mañana a una hija y pastora de nuestra casa, la pastora Frida, la cual va a ser usada por Dios en este día para llevar la palabra de Dios a nuestros corazones. Así que allí en casa, puesto de pie un momento y juntamente conmigo vamos a recibirla en esta mañana. Dios te bendiga, hija. Bienvenida a este lugar para ministrar la palabra de Dios. Buenos días, que el Señor les siga bendiciendo. Un saludo le damos a todos en esta mañana, allí en casa, allí por internet, en cada lugar donde nos están escuchando. Queremos bendecirle y damos gracias a Dios porque, como dice nuestro pastor y nuestro Padre espiritual, somos bendecidos para bendecir. Amén. Así que hoy es una mañana de bendición y una mañana para ser de bendición a cada uno de los que nos escuchan. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder ministrarle la palabra de Dios, nuestra casa, nuestros pastores y padres espirituales. Y damos gracias porque también Dios les sigue fortaleciendo y porque Dios les sigue guiando en medio de este tiempo. Tiempos peligrosos y tiempos difíciles que estamos viviendo, pero también son tiempos proféticos. Así que quisiéramos compartir
la palabra del Señor en esta mañana, el tema es restaurando los muros caídos. Amén. Estamos en tiempo de conquista, tiempo donde nos estamos preparando para escalar un nuevo nivel en nuestras vidas y tiempo donde Dios ha escogido un remanente para poder tomar, poseer y conquistar a las puertas de nuestros enemigos. Así que dice la palabra del Señor en Mateo 7:24. Y quisiera comenzar con este principio de sabiduría que hemos estado recibiendo también en casa, para que usted allí en su hogar lo esté recibiendo, donde está cada madre, cada padre y cada familia reunida recibiendo la palabra de Dios. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo que hay dos formas de edificar, y hoy vamos a hablar de cómo poder edificar en el reino de Dios. Amén. Cómo podemos conquistar y cómo podemos edificar una casa, un hogar, una familia, cómo podemos edificar en medio de una visión y cómo edificar en tiempo de crisis, donde para muchos los recursos están limitados, pero para los hijos de Dios tienen una gracia y un favor sobrenatural para poder traer la sabiduría del cielo. Así que dice la palabra que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente, como un hombre sabio que edifica en la casa. Y vamos a ver que la palabra sabiduría nos va a hablar, se refiere a cómo, cuándo y dónde hacemos las cosas. Dice la palabra que el que oye y hace estas palabras será comparado como una persona sabia que edifica. Y hoy vamos a ver que es la sabiduría uno de los pilares fundamentales que necesita un hijo de Dios, que necesita una familia, un padre de hogar, que necesita un líder que conquista, un líder que tiene una visión de conquista. Vamos a ver que la sabiduría es el primer peldaño que nos entrega el Señor para poder edificar en tiempos, en todo tiempo, y más en los tiempos proféticos que estamos viviendo. La sabiduría, dice la palabra del Señor, que es el principio del temor a Jehová. Y la sabiduría tiene que ver con escuchar y con hacer cada palabra que viene del corazón de Dios. Por eso es sabio escuchar. Y allí donde usted está escuchando la palabra de Dios, donde usted detuvo el control del tiempo, el control de todo lo que estaba haciendo, usted está actuando en sabiduría. Porque lo primero que hace un hombre sabio, una mujer sabia, una familia sabia, es detenerse para escuchar el consejo de Dios que va a traer rompimiento a cada área de su vida. Así que dice la palabra: el que oye estas palabras y deténgase y las hace, Dios le comparará como un hombre prudente, un hombre sabio. Por lo tanto, es imposible, y copia este primer principio, ahí ya listo. Usted que es una persona sabia y siempre está listo para escribir, para aprender, copia este primer principio. Es imposible edificar para Dios en una casa, en una familia. Es imposible edificar un ministerio. Es imposible edificar un negocio si no tenemos la sabiduría de Dios. Es imposible edificar y que esa edificación permanezca, esa edificación prospere, si no tenemos la sabiduría de Dios. Es imposible edificar en la sabiduría de Dios ignorando su palabra. Cualquiera que quiera edificar e ignora su palabra, sabrá que esa casa se va a caer, aunque la construya. Cuando pasen tiempos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los momentos de tribulaciones, esa casa va a ser removida, esa casa va a caer si no está plantada en la sabiduría y en el consejo de la palabra de Dios. Otro principio que le damos para que usted pueda copiar allí es que constantemente la sabiduría es removida por lo que queremos o por lo que sentimos o por lo que nos gusta hacer. Generalmente somos muy atraídos por lo que nos gusta o por lo que nos hace sentir cómodo, pero no queremos
cambiar aquello que necesita ser removido para plantar el reino de Dios. Entonces, la sabiduría es la que me desafía a remover todo aquello en lo cual nos sentimos cómodos, en lo cual nos gusta, pero que no queremos cambiar. Y otro principio que queríamos allí que usted pudiera compartir es que es imposible hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo hacer nuestra voluntad. Porque cuando queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a hallar que la voluntad de Dios va en contra de nuestra voluntad. Y nuestra voluntad está en contra de la voluntad de Dios. Por eso, para decidir hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir en contra de nuestra voluntad. Cuando, por ejemplo, Dios nos dice, mi voluntad es que perdone, la nuestra es no perdonar, es resentirnos, es guardar una ofensa. Cuando Dios nos dice, es el tiempo de poder sembrar, nosotros, nuestra voluntad dice, es el tiempo de guardar, es el tiempo de acumular. Y generalmente cuando tenemos que edificar o tomar decisiones en la sabiduría, necesitamos desechar nuestra voluntad para que opere la voluntad de Dios. Así que allí donde está en casa, necesitamos hoy rendir nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se manifieste. Así que copie último principio antes de poder entrar a la palabra. Allí ya sabemos que todo lo que nos hace enemigo de Dios está en nuestra voluntad. Todo lo que nos hace enemigo de Dios se encuentra en nuestra voluntad. Por eso edificar tiene que ver con caminar en los principios y hacer los principios de la palabra de Dios. Y último principio que va a copiar ahí, muchas veces estamos tan llenos de nuestro yo. Copie, muchas veces estamos tan llenos de nuestro yo que no cabe, que no hay lugar para la presencia de Dios. A veces queremos ser llenos de la presencia de Dios, pero el lugar donde va la presencia está lleno de nuestro yo. Por lo tanto, aunque usted ayune, ore, oremos a Dios, clamemos a Dios, busquemos a Dios, Dios no tiene un lugar porque ese lugar lo ocupa nuestro yo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Por eso cuando Dios va a escoger y va a preparar a un líder que conquista, Dios va a escoger un hombre que conquista en la familia, Dios va a escoger a un hombre o una mujer que va a abrir un nuevo negocio, un lugar de conquista. Lo primero que Dios nos lleva a conquistar es nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra voluntad. Porque sabremos que seremos grandes líderes, conquistadores, cuando nuestro primer nivel de autoridad sea ejercido sobre nosotros mismos, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Así que estamos listos para poder entrar en el tema en esta mañana. Y allí donde está, Dios nos dé entendimiento, nos dé revelación, nos dé la sabiduría para poder cambiar, movernos en atmósfera profética donde estemos determinados a caminar en los principios del cielo. Así que vamos a ver la palabra allí en Nehemías 1:4. Y vamos a ver el consejo de Dios. ¿Qué ocurría? Porque ahora Dios va a levantar un líder en medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo de muchas batallas. Pero Dios no va a escoger a una persona posicionada, a una persona titulada, sino que Dios va a escoger a una persona la cual ya ha tratado con su corazón. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a la palabra en Nehemías 1:4. Dice la palabra del Señor allí: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda su mandamiento, que estén ahora atentos a tu oído, y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo. Así que vamos a ver que el lugar de conquista comienza con nuestra oración. Lo primero que vamos a ver en este hombre, que era el copero del rey, era una persona que estaba ocupando un lugar en el palacio, una persona que estaba preparada, un hombre de confianza del rey, donde toda comida que comía el rey pasaba por las manos de Nehemías. Tenía un lugar en el palacio, tenía una posición.
Pero vamos a ver que este hombre ahora siente la necesidad de poder clamar por un pueblo que estaba en ruina, un pueblo que estaba totalmente en una condición de afrenta, destruido, había perdido su vergüenza, y Dios iba a preparar a una solución en tiempo de medio de la crisis que se encontraba el pueblo. Así que llama a un hombre, prepara a un hombre que va a tener desafíos, porque ahora el clamor y la oración lo iban a llevar a conquistar primeramente 3 desafíos que vamos a ver que necesitamos también cada uno en el lugar donde estamos, seamos hijos, ama de casa, seas tú un hombre de negocio, una mujer de negocio, allí donde está, en cualquier lugar, nación, donde te encuentres, hay siempre desafíos que vamos a tener que enfrentar cuando vamos a conquistar, cuando vamos a tomar y cuando vamos a entrar a un nuevo nivel. Así que el primer desafío a lo cual tuvo que enfrentarse Nehemías era remover la silla de la comodidad. El primer desafío era remover la comodidad en la que se encontraba en ese tiempo. El lugar donde él se encontraba, en palacio, donde todo estaba, no tenía que pasar trabajo, no había una necesidad que lo controlara en ese momento, sino que él estaba cómodo en ese lugar. Pero su nombre, su condición y su posición iba a ser removida cuando él se determinara a quitar su silla de comodidad e ir al ayuno y a la oración por causa de la crisis en la que estaban sus semejantes, su pueblo, en la que estaban sus familiares allí en Jerusalén. Así que lo primero que vamos a ver, el primer desafío, estaba allí en la mente de Nehemías. Su primer desafío estaba en su mente y en sus emociones, porque ahora él tenía que remover de su mente y de su estilo de vida la posición de comodidad donde estaba sentado. Y esa comodidad le llevó a ayunar y orar. Dice que hasta que Dios le respondió. Él no tuvo un límite de tiempo en lo cual fuera allí a buscar a Dios, sino que él estaba determinado a buscar a Dios hasta que él encontrara una respuesta de parte de Dios. Primer desafío, la cual en esta mañana Dios quiere remover, es tu silla de comodidad allí en la casa, en la familia. Clamamos porque Dios traiga un cambio. Clamamos para que nuestra nación cambie. Pedimos, y muchas veces somos el instrumento del enemigo para decretar lo negativo. Pero no queremos dejar nuestra silla de comodidad. Y hay una palabra de sabiduría. Dios no va a venir a hacer lo que nos corresponde hacer en esta mañana, ahí donde te encuentras en casa. Es tiempo de tomar la decisión de remover el lugar donde estás sentado. Amén. Entonces, esto es lo primero que ocurrió. Nehemías removió su silla, removió la comodidad y se fue a orar, a clamar y a gemir delante de Dios por un pueblo. Pero lo único que Nehemías no se esperaba es que Dios lo iba a escoger para hacer la respuesta de aquel pueblo que estaba en medio de la crisis. Así que Nehemías iba a cargar lo segundo que necesita un líder, una visión profética para poder conquistar. Ya vimos que lo primero que necesita un hombre y una mujer de conquista es sabiduría. Y lo segundo que Dios va a colocar en el corazón de la respuesta de la crisis era una visión profética en el corazón de ese hombre, en el corazón de ese hombre que se iba a convertir en el líder de un pueblo. Pero sin embargo, veamos algo. Su condición actual era que era copero del rey, era un siervo del rey. Él no tenía una herencia de título ni de gobernador, no tenía nombre, pero ahora el clamor y su necesidad de orar, de clamar y de gemir a Dios, lo iba a sentar en una silla de servicio para servirle a un pueblo que estaba en medio de la crisis. ¿En qué condición estaba el pueblo? El pueblo estaba en afrenta. Dice la palabra en Nehemías, y usted va a estudiar en casa el libro de Nehemías, que es un libro de la hora de Dios, un libro que tiene la sabiduría para edificar en este tiempo. Vamos a ver que el pueblo estaba en crisis. Los muros estaban destruidos, todos los muros que protegían al pueblo. Las casas estaban destruidas, las familias, los hogares. El pueblo estaba sin esperanza. El pueblo había perdido la fe. El pueblo había perdido la vergüenza porque los enemigos le habían vencido. Pero dice la palabra que cuando uno fuerte tiene tomada la casa, la ciudad, tiene que venir uno más fuerte para tomar
saquear los bienes y poder plantar y establecer el reino de Dios en ese lugar. Entonces Dios levanta desde el clamor a uno más fuerte. Uno sin nombre, sin posición, sin título, pero tenía dos cosas: la sabiduría de Dios para edificar el pueblo, y tenía una visión profética para llevar y remover al pueblo de la condición donde estaba en su mente, sus emociones y donde estaba su mentalidad. Así que lo segundo que vamos a ver, que el segundo desafío de Nehemías era conquistar el corazón del pueblo. Amén. Quiere decir que ahora Nehemías tenía que conquistar el corazón de aquellas personas a las que iba a trabajar, con las que iba a edificar y con las que iba a llevar la visión que Dios le dio. Cuando Nehemías se levantó del ayuno, el Señor le dijo: levántate, vete al pueblo y restaura los muros caídos. Así que hubo una gracia de Dios, una respuesta que lo iba a habilitar sobrenaturalmente para romper la crisis y terminar con la condición de un pueblo en afrenta, en un pueblo en una situación difícil. Así que el segundo desafío de Nehemías era conquistar el pueblo, porque decir que venía de parte de Dios no le daba un lugar en el pueblo, en el corazón de cada persona con la que iba a trabajar, sino que ahora su servicio iba a ganar el corazón de aquellas personas con las que iba a levantar una generación poderosa para edificar los muros de la ciudad. Entonces vamos a ver que Dios puso una visión sobrenatural y ahora el líder iba a conquistar el corazón del pueblo. ¿Cuáles eran los instrumentos ahora que Dios le puso en la visión para conquistar el corazón del pueblo? Lo primero que tuvo Nehemías fue un lenguaje acorde al tiempo que necesitaban experimentar. Tenía un lenguaje de conquista. Lo primero que Dios puso en su espíritu fue un lenguaje que podía traspasar la crisis en la que estaba ese pueblo. Por eso cuando se trata de la conquista, lo primero que Dios pone para conquistar es nuestra mente y nuestro corazón. Porque donde hay un líder herido, enfermo, donde hay un mentor, donde puede haber un padre enfermo, no tiene un lenguaje de sanidad, no tiene un lenguaje de conquista, no hay un lenguaje profético para llevar al pueblo a un nuevo nivel. Así que lo primero que Dios restaura es el corazón, las emociones, y allí donde hay un corazón sano y donde nuestras emociones están sanas, hay un clamor genuino por la compasión de un pueblo que está en afrenta. Entonces eso es lo que le agradó a Dios. Eso fue lo que movió a Dios a llamar, a usar y a escoger a Nehemías como un instrumento en ese tiempo. Y puede copiar este principio: no somos nosotros los que escogemos donde Dios nos lleva, sino es Dios quien escoge al hombre, a la mujer, es Dios quien escoge la familia, es Dios que abre las puertas del negocio, es Dios quien te lleva a un nuevo nivel, a un nuevo lugar. No podemos manipular a Dios por mi necesidad ni por mi posición. Es Dios quien escoge, porque Dios conoce el corazón y la intención de lo que hay dentro de nuestros corazones. Amén. Así que así estaba Nehemías, allí estaba Nehemías, y ahora tenía una visión profética en el corazón. Iba a hablar, desafiar al pueblo por esa visión profética. Así que vamos a ver que aun cuando había muchos enemigos, Nehemías no se enfocó ni en el hambre, ni en la escasez, ni en las limitaciones de recursos. Nehemías no se enfocó en la condición en la que estaba en afrenta. Nehemías no se enfocó ni en la destrucción en la que estaba el pueblo. Él tenía una visión profética de conquista. Él estaba enfocado en la palabra que Dios le dio: levanta al pueblo, levanta los muros, restaura los muros caídos. Y esa visión estaba en su corazón, por encima de los obstáculos que iba a enfrentar a la hora de construir el muro. Entonces vamos a ver que tenía un lenguaje profético. El lenguaje, cuando habló al pueblo, su lenguaje era sobrenatural. Su lenguaje era un lenguaje donde testificaba las obras que había hecho Dios con él. Habló al pueblo de cómo después de salir del ayuno, Dios puso gracia y favor delante del faraón. Dios hizo que el gobernador firmara cartas. Dios hizo que el gobernador le diera material para la construcción del pueblo. Dios hizo que pusiera gracia sobre cada lugar, punto que tenía que pasar para que esas cartas fueran de bendición para llegar a ese lugar. Y cuando él testificó cómo la gracia de Dios hizo que él pudiera atravesar cada obstáculo para llegar al pueblo,
en la condición en la que estaba, entonces el pueblo comenzó a llenarse de fe. El lenguaje profético del líder hace que el pueblo se llene de fe, hace que el pueblo deje de caer y quedarse en su condición, en la silla de la derrota. El lenguaje profético hace que el pueblo cambie su condición mental y emocional y deje de ver la escasez, lo que no hay, lo que no se puede hacer, para poder ver lo que está en el corazón de Dios y que tiene un límite de tiempo para cumplirse en su vida. Así que esto comenzó a fluir de la boca del líder. El líder llegaba y dominaba la atmósfera. Segunda característica del lenguaje del líder: domina la atmósfera. Porque dice la palabra, escucha para acá, allí en Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día sobre nación y sobre reino, para arrancar y para destruir, y para arruinar, y para derribar, para edificar y plantar. Entonces, cuando hay un lenguaje profético, destruye las obras del diablo en el lugar donde está. Mientras Nehemías estaba hablando, estaba arrancando del corazón del pueblo el desánimo, la tristeza. Mientras Nehemías estaba hablando, en boca de Dios se estaban deshaciendo las limitaciones que estaban obligando al pueblo a vivir en oprobio. Mientras Nehemías estaba hablando, estaba arrancando de raíz todo lo que había enfrentado al pueblo en sus emociones, en su mente. Ahora allí donde está, Dios comienza a activar un lenguaje profético. Dios desata la visión sobre tu vida, porque hay muchos Nehemías que están siendo respuesta a su casa, a su familia, a los territorios. Hay muchos Nehemías que hoy se están levantando allí con el dolor en su corazón por el pueblo, por una familia en crisis, por un lugar en crisis, por una nación en crisis. Pero viene lo profético sobre ti. Hay una visión de Dios que comienza a entrar en esta mañana para llenar el corazón y la mente de un líder llamado a la conquista en este tiempo. Recíbelo ahí donde está en casa. Amén. Entonces vamos a ver, seguimos. El lenguaje, ya le dije que tenía un lenguaje profético, un lenguaje que cargaba las evidencias de la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Amén, a través del testimonio de lo que Dios le había hablado. Y tenía en tercer lugar un lenguaje visionario que cambiaba la atmósfera del lugar donde él estaba. Amén. Cuando un líder, cuando un padre de familia no tiene revelación de lo que Dios va a hacer con esa casa, con ese negocio, solamente habla de lo mal que le puede ir. Pero cuando tenemos la visión y la revelación de lo que Dios nos ha dado, nuestro lenguaje no parte de lo que sentimos, pensamos o tenemos. Nuestro lenguaje es parte de lo que fue depositado en nuestro espíritu, que va a levantar y resucitar los muertos donde se encuentran, en la condición donde están. Amén. Así que tenía un lenguaje visionario que levantó el ánimo del pueblo que estaba en ruina, que dinamitó la atmósfera que estaba cargada de muerte, de destrucción, pero lo que hablaba en la boca del líder estaba provocando vida. Por eso cuando el Señor le hablaba allí a Ezequiel y le decía: háblale a los huesos muertos y cobrarán vida, y él comenzó a desatar la palabra comenzó a provocar vida sobre esos huesos. Los huesos recibieron vida y se levantó un ejército. Eso mismo sucedió cuando Nehemías comenzó a hablar. ¿Sabe qué va a pasar en esta semana? Que cuando entres a esas casas, cuando vayas a tu casa de paz, cuando comiences a hablarle a las circunstancias, lo que está pasando en tu familia que está limitando a esa madre sobre la enfermedad, lo que porta en tu espíritu, la fe que está recargando tu espíritu, y comiences a desatarlo, va a cambiar la condición, las atmósferas van a romperse, porque la sabiduría, el consejo de Dios y la profecía cambia la atmósfera y rompe los muros de cualquier obstáculo o enemigo que quiera levantarse en contra de la visión de Dios. Entonces, el lenguaje de Nehemías era visionario. Él dijo: levantémonos y edifiquemos. Entonces, no trate de edificar donde una persona no tiene el espíritu para hacerlo. No trate de levantar un negocio con alguien que no tiene el espíritu para hacerlo. No trate de levantar una familia con alguien que no tiene el espíritu para hacerlo. Es necesario que reciba la visión que Dios está poniendo sobre ese padre de hogar, sobre ese líder, sobre ese mentor, sobre ese apóstol, pastor, profeta, sobre ese hombre de Dios que le ha dado un lugar, un territorio. Es necesario
que el pueblo que va a llevar a la conquista cargue el espíritu de la conquista para entrar a ese lugar. Cuando no tenemos el espíritu de conquista, lo que vamos a llevar es trabajo. El trabajo remueve el espíritu de conquistar en un lugar. Por eso cuando el lenguaje profético comienza a establecerse, uno siente que está arrancando todo lo que el enemigo pudo establecer en la mente o en el corazón de una persona. Entonces vamos a ver que lo segundo que ocurrió, tercero, ya vimos que el primer desafío era remover la silla de comodidad. El segundo desafío de Nehemías era conquistar el corazón del pueblo. Y para poder conquistar el corazón, él iba a servirle a un pueblo, iba a cambiar la atmósfera con un lenguaje profético, un lenguaje visionario y un lenguaje lleno de la visión de Dios. Y en tercer lugar, el tercer desafío que tenía Nehemías era remover la mentalidad de derrota que estaba en el pueblo por una mentalidad de reino y una mentalidad de conquista. Entonces, para poder plantar y edificar, primeramente hay que derribar, arruinar y arrancar. Y ahora él tenía, con la gracia y la ayuda de Dios, por la asignación que tenía sobre ese pueblo, que arrancar, desarraigar y sacar la mente del pueblo de una condición para poder plantar y edificar el reino de Dios. La cultura del reino no se puede establecer sobre la cultura del mundo. Para poder establecer la cultura del reino de Dios tiene que ser removida la cultura del mundo. En un hogar, en una familia, donde la cultura, la forma de vestir, de hablar, la cultura a la hora de poder tratarse, la cultura a la hora de poder establecer relaciones, es la cultura del mundo. Aunque ayune y ore, no se puede plantar la cultura del reino de Dios. Porque es necesario arrancar para plantar y edificar. Por eso, para poder plantar la visión de Dios hay que arrancar la ofensa. Para poder plantar la mente de Dios hay que arrancar la mente de la comodidad, la mente estancada, detenida, la mente manipulada del diablo. ¿Por qué? Porque podemos ser instrumentos de Dios o instrumentos del diablo. Pero en la mano de Dios dice la palabra: martillo me soy y como arma de guerra. Entonces, cuando tenemos la mente la autoridad de Dios, tenemos la autoridad para someter los enemigos de nuestra mente. Pero cuando nuestros enemigos nos someten a nosotros es porque no hay autoridad. El reino se establece en autoridad. Y la primera autoridad viene sobre nosotros mismos. Entonces, el tercer desafío de Nehemías era poder lidiar con una mente conformada, una mente gastada y una mente llena de todo tipo de enfermedad, de crisis, de escasez, una mente llena de todo tipo de problemas. Y ahora el líder, con la visión de Dios, iba a conquistar con un pueblo que tenía una mente que no estaba relacionada con el espíritu de conquista que él portaba. Así que su tercer desafío era que por medio de la visión y la gracia de Dios, remover el tipo de mentalidad que había limitado a un pueblo. Había que arrancar esa mentalidad. Yo estoy declarando en esta mañana que todo lo que ha estado limitando, todo lo que ha estado deteniendo los procesos de Dios en tu vida, todo lo que ha estado estancando la visión de Dios, los sueños de Dios, la provisión sobrenatural de Dios, que está atado a una mente, ahora una mente desértica, una mente que se niega al cambio. Hoy yo estoy declarando que se remueven los límites de la mente. Estoy arrancando ahora mismo todo lo que no viene de Dios, todo pensamiento que no es de Dios, todo pensamiento alimentado por la ofensa, la baja autoestima, la falta de identidad. Hoy sale en el nombre de Jesús, de ese padre de familia, de esa madre de familia, de ese hombre de negocio, de ese hombre. Allí sale, de ese líder, de ese mentor. Sea removida toda mentalidad que roba el espacio de Dios. Ahora en el nombre de Jesús se establece la mente del reino, se establece una mente del reino. Dios te da autoridad para gobernar, para establecer, para edificar y para plantar y ponerle límites a los enemigos que han estado atravesando en tu mente con pensamientos, seduciendo, que han estado robando el lugar de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo primero que vemos que la mente de Nehemías, vamos a ver qué tipo de mentalidad tenía el pueblo
Y ya estamos terminando. Y vamos a ver qué tipo de mentalidad tenía el líder para remover la mentalidad del pueblo. Porque cuando el líder tiene la mentalidad del pueblo, no puede plantar el reino de Dios. La mente del líder tiene que ser una mente, en primer lugar, una mente centrada en la visión. Nehemías, su mentalidad estaba centrada en la visión, por eso los desafíos y los enemigos no impidieron que él trabajara en la obra. Su mente estaba centrada en la visión y usted lo va a ver allí en Nehemías 6:2. Amén. Así que un líder sabe cuál es su lugar, cuál es su posición espiritual. Un líder camina bajo la identidad, es decir, bajo la identidad de su posición espiritual, como nos ha estado enseñando nuestro pastor y nos ha estado ministrando en esta semana. Un líder tiene revelación del lugar de donde conquista. Por eso su mente está centrada en la visión. Tiene una mente que está centrada. Por eso cuando vinieron 10 veces, escucha para acá, los enemigos de Nehemías, Tobías, Sanballat y Gesem el árabe, vinieron 10 veces a tratar de desenfocar al pueblo y decirles no pueden construir. 10 veces vinieron. Cuando estaba a la mitad de la construcción de los muros, vinieron y dijeron, mira, ya están cansados, no pueden más, no lo van a lograr. Pero el líder tenía una mente centrada en la visión y cada vez que hablaba al pueblo, el lenguaje profético sacudía el cimiento de donde el enemigo quería sembrar una semilla en su mente. Así que es muy importante que un líder de conquista esté centrado en la visión que Dios le dio. La visión que Dios depositó en su corazón. Segunda característica que tenía la mentalidad de Nehemías y que tiene un líder de conquista es que tiene una mente estratega y una mente administrativa. ¿Amén? Nehemías tuvo la sabiduría, por eso lo primero que Dios nos da es la sabiduría para edificar. No solamente llegó allí con un lenguaje profético, sino que tuvo la sabiduría para poder distribuir cada parte de la construcción por familias, darle lugar. Y dice la palabra que cuando los enemigos se empezaron a levantar, Nehemías fue estratega. Con una mano, un grupo de ellos trabajaba, el otro estaba en la guerra durante el día y la noche. Mientras duró la construcción del templo, él comenzó a administrar, a repartir por todo el territorio hasta lograr poder levantar los muros de la ciudad. Así que la mente del líder estaba centrada, era una mente administrativa, administraba la construcción, administraba los recursos y administraba la forma en que el pueblo iba a edificar. Una mente de gobierno. Tercera característica, una mente de gobierno. Gobernaba según la visión que Dios le había dado. Y cuarta característica, tenía una mente enfocada. Hubo un ataque que vino a la vida del líder, donde los enemigos Tobías y Sanballat trataron de sacarlo de la construcción. Ellos lo invitaron, comenzaron a seducirlo para sacarlo del lugar de la construcción. Y dice que él le dijo, no puedo salir porque si dejara el lugar del trabajo se detuviera. Así que ignoró el ataque del enemigo y se mantuvo centrado, se mantuvo direccionado y enfocado con lo que Dios le había dicho. Amén. Entonces, muchas veces los enemigos se levantan para desenfocarnos de la visión. Un desenfoque es la ofensa. Un desenfoque es la distracción. El diablo trata de distraernos con proposiciones, con nuestras necesidades, con ofensa. El diablo trata de distraernos con una visión que nos lleve a mover nuestras emociones, pero no hacer la voluntad de Dios. Con muchas cosas vienen las distracciones, que también atacó a Nehemías cuando estaba construyendo y cuando estaba levantando los muros de la ciudad. Por eso es muy importante que nosotros como líderes, como mentores y también nosotros como allí en los hogares que tenemos un lugar y una posición espiritual para gobernar, necesitamos saber qué tipo de pensamiento gobierna nuestra casa, qué tipo de pensamiento gobierna la visión, qué tipo de pensamiento, con qué mente estoy gobernando, porque ese tipo de mente es lo que va a traer el resultado en el pueblo. Entonces, la mente del pueblo era diferente a la mente de Nehemías. Ellos estaban enfocados en su necesidad.
estaban enfocados en lo que no podían hacer. Estaban enfocados en lo que no tenían. Estaban enfocados en todos los enemigos que se habían levantado y lo habían vencido. Pero una mente mayor vino a establecer el reino y remover una mentalidad escasa, una mentalidad que viene de nuestra manera, de nuestra pasada manera de vivir, y plantó la mente del reino de Dios. Por eso quiero que donde estás allí, no necesitas 5 que piensen como tú, necesitas tener una mente centrada que cambiará el pensamiento de 5. Donde quiera que tú estés y tengas la visión de Dios, podrás remover toda visión que no venga de Dios. Lo que has perdido, tus enemigos, lo que te quitaron no es tu enfoque. El enfoque es la visión que Dios te dio. Si perdiste hoy en el trabajo, si estás teniendo pérdida, no te enfoques en lo que estás perdiendo. Enfócate en lo que Dios te dijo que iba a hacer. Donde quiera que Dios te dé una visión, donde quiera que Dios te dé una palabra, reenfócate en lo que Dios dijo que iba a hacer. La palabra profética de Dios se cumple y Dios va a terminar todo lo que he hecho. Así que vamos a terminar. Vamos a ir allí a la palabra para terminar en Nehemías 6:14. Dice que cuando ya acabaron el muro, esta fue la oración de Nehemías por sus enemigos. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que profetizaron contra mí, para infundirme miedo. Cuando acabó la construcción del templo, ahora es que Nehemías va a decirle: Señor, mis enemigos están en tus manos. Dice el 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En tan solo 2 meses y unos días se terminó la construcción del muro que había sido destruido en todo Jerusalén. Porque la visión de Dios era sobrenatural y no estaba limitada por los obstáculos, los límites que estaban allí para poder desafiar la mente del líder. Dice el versículo 16: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y a Tobías, y venían a ellos. Y ahí vemos qué es lo que sucedió. Dios comenzó a vengar a Nehemías, porque Nehemías nunca se enfocó en sus enemigos, sino en la visión de Dios. Así que este es el tema de la palabra. Sé que es el tiempo donde Dios va a levantar Nehemías en medio de la crisis, con una visión profética, una visión de rompimiento, una visión de conquista, porque los enemigos vienen para hacer obstáculos, para limitar y para decir que no se va a hacer. Pero todo lo que viene de Dios se va a hacer en el tiempo de Dios, con la gracia de Dios y con la provisión de Dios. Así que yo te desafío en esta mañana, ahí donde tú estás, que tú levantes tus manos y cierres tus ojos. Vamos a renunciar y vamos a permitir que el Espíritu Santo comienza a liberar toda área en nuestra mente, en nuestras emociones, todo lugar donde necesita ser removido lo que no es de Dios, para que pueda Dios plantar y establecer su reino. Amén. Así que primeramente queremos orar. Allí donde está en casa, allí donde hay cada familia, donde hay un líder, donde hay un mentor, necesitamos sentir compasión para poder caminar en estos tiempos de crisis. Nehemías era un hombre que fue usado por Dios porque había gran compasión en su corazón. Yo te invito a que tú te prepares, porque lo único que no imaginó Nehemías es que se iba a convertir en gobernador de una ciudad, pero comenzó como un siervo del rey. Lo único que no imaginó Nehemías cuando oró, lloró por lo que sucedió en aquel pueblo, que Dios lo iba a sacar de palacio, de ser un siervo, para convertirse en el gobernador de todo un pueblo. Lo único que no se imaginó Nehemías es que cuando él saliera de su ayuno y la oración, le esperaban enemigos para destruirle, pero que Dios había vencido ya a esos enemigos. Así que yo te digo en esta mañana, necesitamos pedirle a Dios que en este tiempo pueda depositar la compasión en nuestros corazones. Mientras más se levanten enemigos contra ti, más necesitamos de la compasión y el amor de Dios. La palabra del Señor dice: en los postreros días el amor de muchos se enfriará.
y que la maldad es lo que hará que el amor se enfríe. ¿Sabes por qué? Porque donde se remueve la identidad, donde se remueve el lugar espiritual de Dios, y comienzan a entrar y tomar lugar los enemigos de la visión de Dios. Así que allí donde estás, yo te pido que te pongas en pie, puedas tomar tu familia, puedes ir de rodillas. Siéntete libre para dejar que el Espíritu Santo trate a través de la palabra de Dios, entre a tu espíritu, porque cualquiera que oyere estas palabras y las hace, Dios le comparará como un hombre prudente, un hombre sabio, una mujer sabia, que no desecha el consejo de Dios, sino que sabe que hay poder y hay autoridad en la palabra de Dios. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, yo te invito a que vayas de rodillas. Allí donde tú estás, en la nación que te encuentres, la palabra trasciende naciones. La palabra llega al lugar donde tú estás, llega al negocio donde tú estás, donde quiera que estás escuchando esta palabra. La palabra corre como río en esta mañana. La palabra es martillo sobre todo lo que se ha querido establecer en tu casa, en la familia, sobre esa mujer, sobre ese negocio, sobre ese centro de trabajo. Está corriendo la palabra. Yo declaro ahora mismo, yo estoy declarando ahora mismo que todos los enemigos que han estado levantándose contra ti, contra tu familia, contra aquellos profesionales, contra aquellas personas en lugares puestas en lugares de gobierno, cada enemigo que se ha levantado hoy cae en el nombre de Jesús. Vamos, levántate allí donde estás, levántate en guerra, porque hay un espíritu diferente, hay un espíritu diferente, hay un espíritu profético que remueve las obras del diablo en tu vida. Pero necesitamos un corazón compasivo, un corazón lleno del amor de Dios, un corazón lleno de la gracia de Dios, un corazón lleno del amor de Dios para servir a un pueblo en afrenta, para llegar en el momento de la necesidad, para llegar en el momento del dolor y ser la respuesta de Dios en medio de la crisis. Vamos, allí donde estás líder, allí donde está mentor, allí donde está pastor, diácono, anciano, profeta, evangelista, maestro, apóstol, allí donde estás, donde quiera que esté en cualquier parte del mundo, recibe la palabra, recibe la compasión. Viene un corazón compasivo, recibe el dolor, el corazón de Dios para caminar en tiempos difíciles. Envía, Señor, en el nombre de Jesús, un corazón compasivo para este tiempo. Levanta tus manos allí donde estás. La atmósfera se llena de la presencia de Dios. Tu casa se llena de la presencia de Dios. El lugar donde trabajas se llena de la presencia de Dios. Hay un movimiento del Espíritu. Hay una atmósfera profética que entra en el lugar donde estás. Hay una atmósfera que rompe los muros. Rompe los muros de limitación. Rompe las palabras, los decretos, los diagnósticos de enfermedad. Hay una atmósfera. El Espíritu comienza a moverse, a meterse en el lugar donde te encuentras. Reciben esta mañana. Vamos, hay un movimiento del Espíritu. Hay un movimiento del Espíritu. Hay un movimiento profético. Dios despierta sueños. Dios despierta a los Nehemías. Dios despierta a los visionarios. Dios despierta en esta mañana. El corazón de los líderes de conquista se está desatando. Se desata ese movimiento de la palabra, del Espíritu. Prepara el corazón en esta mañana. Prepara nuestro corazón para recibir en el lugar donde estás. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. El consejo de Dios entra. Estoy decretando sobre cada lugar donde llega la palabra, territorio, casa, familia. Se activa el movimiento de Dios. Se activa el movimiento sobrenatural. Se rompen los yugos. Estoy viendo familias ahora. Estoy viendo mujeres que estaban en condiciones críticas, amargadas, tiradas en una esquina en el hogar. Recibe la unción profética en esta mañana. La unción, recibe la visión de Dios. Dios te levanta en sabiduría. Dios te levanta en poder, en consejo. Se activa el Espíritu de Dios. Ahí está, recibe en esta mañana. Recibe en esta mañana. Ahí la palabra entra donde está el cáncer, donde estaba el diagnóstico de enfermedad. Sobre esa persona que le diagnosticaron cáncer, ahora mismo está entrando la palabra. Rompe el diagnóstico, rompe los límites de la enfermedad. Entra el fuego de Dios, entra el poder de Dios sanando. Recibe la visión de Dios, una visión más poderosa que el cáncer, más poderosa que el COVID, una visión que remueva, que sacuda ahora los límites de la pobreza, la escasez. Recíbela en esta hora, en el nombre de Jesús. Ahí está el movimiento del Espíritu, el movimiento de la palabra. Fluye como río en este lugar. Se desata ahora. Gracias, Señor. Te adoramos. Declaro que el consejo de Dios corra, que la bendición de Dios alcance a cada familia. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo y gracias porque tu palabra es de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios. Poderoso Dios.
Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso. Hay una atmósfera muy linda de la gracia de Dios. Hay una atmósfera de su gloria. Hay necesidades que esta palabra puede suplir. Hay necesidades en nuestro espíritu que esta palabra puede seguir supliendo. Yo siento la necesidad todavía de que hay personas ahí. Hay ministros ahí apagados. Hay profetas apagados. Hay guerreros apagados. Hay aflicciones que te han golpeado. Hay eventos que te han hecho sentir que estás en la ruina. Y no es fácil levantar una casa que se siente devastada. No es fácil levantar un ministro que se siente devastado. No es fácil levantar a una oveja que siente que no tiene futuro. Pero siento que esta palabra está llamando a los Nehemías. Mujeres con un espíritu y una gracia divina para edificar casas que nadie ha podido edificar. Profetas que van a traer una palabra que va a cambiar la mentalidad de la gente. Yo no puedo perder este momento sin dejar de orar, sin suplicarle a Dios. Que Él envíe su aliento, su espíritu ahora. Y donde está ese cuerpo de profeta, donde está ese cuerpo físico de apóstol, donde está ese cuerpo de maestro, donde está ese cuerpo físico de intercesor, donde está ese servidor. Nehemías se movió con un ejército clásico, se movió con hombres de guerra, se movió con siervos, se movió con generales, se movió con cabezas de familia, con mujeres heridas. Nehemías tuvo que lidiar con hijos que perdieron sus hermanos, hijos que perdieron su padre. Vamos a ver, ahí donde tú estás, yo siento que hay algo en tu espíritu que necesitas. No es fácil descubrir la voz de Dios en medio de la crisis. No sé cómo Nehemías encontró que su llamado estaba con la gente que estaba padeciendo. Hay mucha gente que ve su llamado en una plataforma. Hay mucha gente que ve su llamado en un lugar, en un escenario. Es difícil que tú puedas encontrar a Dios en el corazón de una viuda, en el corazón de un huérfano. Prepárate. Pero Dios quiere despertar tu corazón, jovencito, jovencita, mujer que me estás escuchando. A la voz de tres. Hay un sonido de Dios, hombre que me estás escuchando. Hay un sonido de Dios que te va a llevar a hacer algo. Y como dijo la pastora Frida, Nehemías nunca jamás pensó que cuando oraba y ayunaba se iba a convertir en un gobernador. Yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás en la silla de tu casa, allí donde te encuentras. Levanta tu mano porque un sonido nuevo viene y desata lo profético en ti. Y desata la unción que ha estado ahí reprimida por el sufrimiento, por las batallas de la mente, por los deseos de la carne, por opresiones demoníacas, por pensamientos pasados. Personas que todavía están experimentando frustrarse cuando traen a la mente pensamientos del pasado, pensamientos de celo, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de ruina. Esos pensamientos arruinan tu presente. Derriban los muros protectores, queman las puertas que Dios te ha dado para que entre miseria en lugar de felicidad. Ahí donde estás, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que amenaza tu casa, todo lo que amenaza lo profético, todo lo que amenaza la existencia del mover de Dios, en el nombre de Jesús, 1, 2, 3, Dios trae liberación a tu vida. Dios trae liberación a tu vida y a la mía ahora. En el nombre poderoso de Jesús, nuestra casa es liberada. Nuestra mente es liberada. Nuestros ojos son liberados ahora. Te estamos viendo con ojos malignos. Si estamos mirando, pensando con ojos que no son los de Dios para traer ruina y miseria, sé libre ahora. En el poderoso nombre de Jesús ahora. Levántate como se levantó Nehemías. Algo vio Nehemías en el corazón de los enlutados. Algo vio Nehemías como Dios le mostró la posibilidad. Así Dios te muestra la tuya. Ahora hay posibilidad en perdonar. Hay una posibilidad cuando perdonas.
Hay una posibilidad cuando amas. Hay una posibilidad cuando sirve lo que el diablo te dice que no tiene valor. Recibe fuerza, recibe poder, recibe la gracia de Dios ahora en el nombre de Jesús. Declaro que hay miembros de familias ahí que están siendo tocados por la gracia de Dios. Hombres y mujeres de Dios en otros países. La palabra de Dios te libera. La palabra de Dios te alinea a encontrar la voluntad de Dios dentro de aquello que no llama la atención. Pero hay un plan para tu vida. Hay un propósito para tu vida en el nombre de Jesús. Se acercan los tiempos de reedificar los muros arruinados, las puertas quemadas por el fuego del pecado y del pasado. Levanta tu mano. No es tiempo de llorar y mirar la ruina. Es tiempo de edificar. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de servir a Dios. Es tiempo de amar a Dios. Es tiempo de glorificar a Dios. No tengas tu mente retenida en el celo, en la duda, en el temor, en la miseria. Libérate en el nombre de Jesús y disfruta tu día. Disfruta tu atmósfera. Disfruta tu hogar. Trae la gloria de Dios como Nehemías. Trae la restauración como Nehemías. Ahora en el nombre de Jesús, las puertas quemadas por el fuego son restauradas en tu vida. Las ventanas quemadas por el fuego son restauradas en tu vida. Fluye lo profético, fluye tu ministerio. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Y todo lo que el diablo hizo para mantenerte en vergüenza, para mantenerte en oprobio, para mantenerte y retener tu mente y tu cuerpo en el castigo, Dios te libera. Dios te libera. Entra la gracia de Dios, entra el amor de Dios, entra la paz de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Quizás ahí donde estás hay familias que no conocen al Señor. Quizás a tu lado hay algún padre, madre, hermano, primo, amigo que no conoce a Jesús. Quizás eres una persona que te apartaste del Señor, tomaste malas decisiones en el pasado. Pero hoy es un día en que la palabra de Dios está ahí en tu corazón y estás escuchando el mensaje y es un tiempo de regresar a los brazos del Señor. Si estás listo, si quieres comenzar en este momento a permitir al Espíritu Santo restaurar tu vida, restaurar las puertas quemadas y los muros derribados, ahora en el nombre de Jesús es el momento. Si tú dices, pastor, ¿qué tengo que hacer? Es esto lo que tienes que hacer. Repetir estas palabras conmigo y abrir tu corazón a Jesús. Di conmigo, si estás listo. Los líderes que están en casa me ayudan. Si tienen un inconverso, un hijo que se va a restaurar, ayúdalo a que lo haga conmigo ahora. Hijo, concéntrate conmigo. Atiéndeme, por favor. Vamos a hacerlo así juntos. Di conmigo, Padre Celestial, en esta hora te pido perdón por haberme apartado de ti, por andar en los caminos sin ti. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Recíbeme como tu hijo y escribe mi nombre en el reino de Dios. Gracias. Amén. Padre, cubre a esa persona, guarda a esa persona, bendice a esa persona y que tu espíritu le guíe a toda verdad. En el poderoso nombre de Jesús, sé liberado de toda enfermedad. Veo un joven atado al espíritu de droga, una influencia de adicción de droga. Sé libre ahora. El demonio sale de tu cuerpo ahora. El Espíritu Santo le está sacando fuego. Fuego. Ahora sale demonio. Demonio de adicción de droga, suéltalo. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Se están liberando familias y declaramos la paz de Dios sobre cada hogar, sobre cada matrimonio. Si tu matrimonio se había quebrantado, si tu negocio se había quebrantado, si tus relaciones se estaban rompiendo por la quinta columna descontenta y ofendida, hoy el Señor te ha dado una palabra. Es tiempo de cambiar la mente. Es tiempo de cambiar la mentalidad de ofendido y comenzar a restaurar esa relación. Comenzar a restaurar la casa. Que Dios le bendiga. Una vez más,
Muchísimas gracias por prestar su atención, por darnos un tiempo en su casa. Si tiene algún familiar que requiere memoria, si necesita que el mensaje siga llegando, háganoslo saber. Llame los martes a partir de las 9 de la mañana, 7 al número de teléfono de nuestra oficina, 78644920. Llame a nuestra oficina, comuníquese y háganos saber que hay familias que quieren recibir la palabra de Dios. Estaremos listos para servirle. No olvide cómo comenzamos. Son tiempos de conquistar. Conquiste su mente, su corazón. Al terminar este mensaje, compartan juntos. Restáurense. Y que esta semana sea una semana de bendición. Y no olvide, jueves, viernes y sábado, 8:30 de la mañana a las 2:30. Escuela de Invasión Digital por la red. Puede verla a través de los datos móviles o Wi-Fi si tiene cerca en su casa y se puede conectar. Y nos va a buscar por la página de Facebook o por la página de Invasión del Amor de Dios, que le vamos a estar enviando un link para usted. Llame a nuestras oficinas e infórmese. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Un abrazo.